Hola, buenas noches. Un gusto saludarlos desde la carrera de Administración Pública de la Universidad Autónoma de Chile. Queremos darle la más grata bienvenida a esta charla inaugural de la carrera de Administración Pública vespertina. Y vamos a iniciar esta conferencia con las primeras palabras de bienvenida de nuestro director, Eric Latorre. Director. Director, disculpe, está silenciado. Está silenciado. Ahí está. Bueno, muchas gracias Diego, gracias Piero. Muy bienvenidos a todos los asistentes. Tenemos 52 asistentes, estoy viendo, lo cual es 56 ahora. Tenemos una excelente asistencia. Muchas gracias por venir. Vamos a hacer muy rápido mi presentación para dejar al expositor. Yo solo quiero, a nombre de la carrera y de la universidad, dar inicio de este ciclo de charlas que tenemos todos los años, en donde cada mes tenemos a importantes expositores para conversar con ellos, conocer su experiencia, saber de los que ellos nos pueden aportar, porque son gente que ha tenido larga trayectoria académica y sobre todo en la gestión pública. Y por eso nuestros alumnos queremos que los escuchen, que aprendan y que también les pregunten, que puedan hacer un diálogo con estos grandes expositores que estamos teniendo, que tuvimos el año pasado. Ahora empezamos con don Antonio Leal. Así que los invito y les agradezco que estén acá y estamos muy contentos de iniciar este ciclo. Solo anunciar que tenemos dos charlas muy importantes, una mañana del ex ministro y muy conocido, por cierto, Sergio Vittar, ¿no es cierto?, y conocido, nuestro expositor. Y tenemos también al doctorando Alexander Linford, un hombre que estudia en la Universidad de Buenos Aires, abogado, y que nos va a exponer también próximamente sobre el sistema electoral chileno, con una charla muy interesante que nos va a decir: el que tiene más votos gana. Así tituló su charla, que también está muy buena. Los invito a ir a verla porque es una charla muy entretenida respecto a los vaticinios que hay para la próxima Asamblea Constituyente. Paso a presentar al doctor Antonio Leal Labrín, sociólogo de la Universidad de Concepción, filósofo, académico, máster en Relaciones Internacionales, de Políticas Internacionales y doctor en Filosofía en la Universidad de Szeged, Hungría. Él me corregirá después la pronunciación. Durante su estancia en Europa fue profesor de Ciencias Políticas e investigador en Ciencias Sociales en la Universidad de Roma, además de profesor invitado a las universidades de Zaragoza de España, de Szeged en Hungría y de Siena en Italia. Se desempeñó, y todos lo conocemos, como diputado por 3 periodos entre 1998 y 2010 por el distrito electoral correspondiente a las comunas de Chañaral, Copiapó y Diego de Almagro. Fue presidente de la Cámara de Diputados y un hombre que tuvo un protagonismo muy importante en acuerdos que fueron relevantes para la historia de Chile reciente, desde ya acuerdos que hicieron los primeros grandes cambios en la Constitución del 80 y que son un antecedente relevante para el proceso que estamos viviendo hoy día. Actualmente es profesor visitante de la Universidad de Roma de Italia y director de la carrera de Sociología de la Facultad de Humanidades de la Universidad Mayor, a la que agradecemos además que haya permitido que el profesor esté con nosotros. Profesor Leal, lo invito a que nos exponga, ¿no es cierto?, a nuestra asistencia, que va subiendo, llevamos 57, así que estamos en un éxito. Muchas gracias, y gracias a todos ustedes. Está silenciado, profesor. Profesor, disculpe, tiene que pinchar en el micrófono al lado de la camarita para poder activar su micrófono. Profesor, no lo escuchamos. Ahora sí. Ahora sí, perfecto. Perfecto. Bien. Estimado director de la carrera de Administración Pública de la Universidad Autónoma, estimado Piero, estimados colegas
docentes de la carrera, estimados y estimadas alumnos y alumnas. Para mí es un placer participar en la inauguración de este año académico y también un placer de estar hoy día con ustedes. Vamos a adentrarnos en uno de los temas trascendentes que tendrá que discutir la Convención Constituyente, uno de los temas relevantes que es el nuevo sistema político en Chile. Quiero decirles que la amplísima victoria del apruebo por la Convención Constitucional en el plebiscito del 25 de octubre, la elección de ella el 15 y 16 de mayo, van a permitir iniciar un proceso democrático de superación definitiva de la Constitución del 80, que con su ilegitimidad dividió por 40 años a los chilenos, pero además nos va a permitir abrir paso a un debate inédito para generar una Constitución que responda a la complejidad del mundo global, digital, de la inteligencia artificial, el mundo del siglo XXI, que ya no es el mundo simple, lineal, de los años 80, plagado de dictaduras de diversos signos en toda América Latina, sino un mundo global caracterizado por la aceleración, la incertidumbre, la liquidez, el riesgo, pero a la vez por los grandes cambios tecnocientíficos, biopolíticos, bioéticos, que pueden potenciar positivamente la vida de los seres humanos. Mantener la Constitución del 80 implicaba ir en contra de un mundo que se mueve aceleradamente en otra dirección, hacia otra civilización, y desconocer que las sociedades necesitan un piso común donde nos reconozcamos todos, un nosotros, que responda a la realidad cambiante, flexible, donde las legítimas diferencias se expresen dentro del ámbito de la democracia, de las libertades políticas, sociales y culturales, de la tolerancia y de la no violencia. La reforma del sistema político está en el centro del debate sobre la nueva Constitución, y quiero decirles que para mí, como para muchos, transversalmente, el objetivo es pasar de un presidencialismo extremo como el que tenemos en Chile a un sistema más flexible, descentralizador, desconcentrador del poder, como es el semipresidencialismo. Hay que hacer un poco de historia, de contexto histórico, porque en estos días escuchaba a un candidato a constituyente que hablaba que el presidencialismo fue instalado por Pinochet. Entonces hay que hacer una memoria histórica de este tema. Hay que aclarar que el presidencialismo tiene raíces profundas en la historia constitucional chilena. Ya en la Constitución de 1833 se optó por una república presidencialista donde el jefe de Estado dominaba a la Fuerza Armada, era colegislador junto al Congreso y sometía a su arbitrio a las cámaras de diputados y senadores, podía vetar y aplicar el estado de sitio, entre otras facultades extraordinarias, como la de suspender la Constitución. Lo anterior se utilizó con la finalidad en aquellos años de imponer el orden público, aunque este mecanismo también fue utilizado para llevar a cabo algunas políticas públicas o leyes bloqueadas por el Congreso. Posteriormente se producen modificaciones a la Constitución del 33 desde 1870 en adelante, y la ruptura histórica de 1891 configuró una nueva situación política y modifica sustancialmente las relaciones entre los poderes ejecutivo y legislativo. En ese periodo, la Constitución de 1833 va a ser interpretada como una constitución parlamentaria, pese a que nace como una constitución presidencialista, estableciéndose un régimen que restringía fuertemente la acción del presidente de la República, y esto fue posible gracias a las reformas introducidas a la Constitución a partir de 1870. Los mecanismos que utilizó en aquel entonces el Congreso para ejercer su supremacía sobre el presidente fueron principalmente su atribución de votar las leyes periódicas y la capacidad de interpelar a los ministros y hacer caer a los ministros. Llegamos a 1920, cuando gana la elección Arturo Alessandri Palma, un liberal, e intenta de inmediato producir un cambio institucional. No tiene mayoría en el Parlamento,
no lo logra, y solo en 1925, cuando Alessandri Palma se impuso por segunda vez en el poder, luego de un convulsionado momento político en el que, de otras cosas, renunció a su cargo y abandonó al país, volvió, se propuso en aquel momento, logrando consensos políticos, sociales, y también con las Fuerzas Armadas, que, ojo, eran garantes de la institucionalidad en aquel momento, como durante la constitución de la dictadura, donde las Fuerzas Armadas aparecían prácticamente como otro poder del Estado, como garantes de la institucionalidad del país, y se propuso dos objetivos: la elaboración de un nuevo ordenamiento institucional que acabase definitivamente con el régimen parlamentario y materializar el retorno de las Fuerzas Armadas a sus actividades profesionales, limitando de manera definitiva su participación política, ya que en su accionar condicionaban de manera excesiva el poder legítimamente constituido. Y quiero decirles como recordatorio histórico que el primer objetivo de la nueva Constitución de 1925 lo logra Arturo Alessandri. Incluso él quiere convocar a una asamblea constituyente para refrendar el proyecto redactado por el Ejecutivo, pero no se logra. Crea una comisión bicameral de ambas cámaras e invita a esa comisión bicameral un conjunto de personalidades que representaban al espectro político que estaba y no estaba en el Parlamento y algunas de las fuerzas sociales, y se instala entonces la Constitución de 1925, y este ordenamiento jurídico determinó el fin formal de la experiencia parlamentarista en Chile, al fortalecer el poder presidencial y otorgar mayor poder de acción al Estado, quien debía velar por la protección del trabajo, la industria, la previsión social y el bien común de todos los chilenos. Estableció también oficialmente, como ustedes saben, la separación de la Iglesia del Estado, proceso que tenía su antecedente en las leyes laicas del siglo XIX, y cabe mencionar que esta normativa no entró en vigencia hasta 7 años después de su promulgación, ya que los militares intervinieron nuevamente en la vida cívica del país, esta vez asumiendo la conducción política del país. En consecuencia, el segundo objetivo de Alessandri, de limitar el rol de las Fuerzas Armadas en el mundo político, solo se hizo realidad en su segunda administración entre el año 32 y 38. Quiero decir, por tanto, que esta Constitución de 1925 le dio estabilidad al sistema político y permitió ampliar la institucionalidad democrática, permitió gobiernos de diversos signos. Piensen ustedes que inmediatamente después del gobierno de Alessandri triunfa el Frente Popular, y Chile es el segundo país del mundo donde se instala un Frente Popular. El primero fue Francia, con Pedro Aguirre Cerda como presidente. Después viene una asociación de gobiernos radicales, Ríos, González Videla. Finalmente viene el gobierno liberal de derecha del presidente Alessandri, el gobierno demócrata cristiano del presidente Frey y el gobierno socialista de Salvador Allende. Y por tanto, la Constitución del 25 le dio estabilidad política, amplió la institucionalidad democrática y creó una identificación con el país que reconocía su legitimidad, y esa Constitución fue naturalmente destituida. Fue una Constitución que el régimen militar, desde el día del primer día del golpe de Estado, la desechó, la derogó y gobernó hasta la imposición de la Constitución del año 80 con decretos, con bandos, pero sin reconocimiento alguno a la Constitución de 1925. Pero hay que decir que el presidencialismo, que va a cumplir el 2025 100 años, obviamente significó una solidificación de la institucionalidad económica, política, un fortalecimiento del Estado, abrió paso a cambios importantes desde el punto de vista político, pero al mismo tiempo mostró todas las debilidades que el sistema presidencialista tiene. En el mundo de hoy es distinto al de 100 años atrás, y el presidencialismo creo que está llegando a su fin, sea en Chile que en muchos otros países latinoamericanos y del mundo que tienen este sistema político. El filósofo francés Pierre Rosanvallon señala
que hay en el mundo un excesivo presidencialismo que genera dos grandes tendencias. De una parte, liderazgos individualistas y mesiánicos, y en segundo lugar, un sofocamiento de la democracia representativa, que por doctrina es el Parlamento, del cual el gran politólogo italiano Norberto Bobbio le llama el pueblo en miniatura. En Chile vivimos un verdadero hiperpresidencialismo, un cesarismo presidencial, y no estoy hablando de este gobierno, estoy hablando del sistema político. Como le llaman diversos autores, que produce bloqueos institucionales y que en su extrema rigidez estructural carece de mecanismos para resolver los conflictos. El presidente tiene atribuciones múltiples que tienden a intervenir las facultades de otros poderes del Estado y en particular del Parlamento. Tiene iniciativa exclusiva de ley, la facultad de ejercer veto, calificación de las urgencias legislativas, participar del debate legislativo, constitución de comisiones prelegislativas fuera del Parlamento. Además, el presidente puede dictar decretos con fuerza de ley, como sabemos, y goza de autonomía para decretar estados de excepción constitucional. Todo ello redunda en que el presidente no solo controla el poder ejecutivo en Chile, sino que además interviene en la agenda legislativa y se transforma en un colegislador fundamental, lo cual sobrepasa el equilibrio que debe existir entre estos dos poderes del Estado, que al ser ambos electos directamente por el pueblo, genera una competencia sobre la legitimidad de la representación popular, y no olvidemos que instituciones rígidas en Chile, donde determinados sectores renuncian con facilidad a las reglas y valores de la democracia, han terminado en golpes de Estado. Autores de doctrina política tan importantes como Giovanni Sartori, del cual vamos a hablar y lo vamos a invitar a que esté presente en nuestra conferencia, tan importantes como Giovanni Sartori o como Juan Lins, entre otros, señalan que el presidencialismo centraliza y concentra el poder en la figura del presidente, y cuando éste pierde adhesión en la ciudadanía, no solo se debilita el presidente, se le debilita todo el sistema político y afecta al conjunto de la legitimidad de las instituciones. Este es uno de los problemas centrales del presidencialismo. El presidencialismo funciona muy bien cuando el presidente tiene un gran consenso en la sociedad y tiene una mayoría parlamentaria, pero en el momento que no tiene mayoría parlamentaria y además pierde consenso, y en Chile se tiende a perder consenso con facilidad respecto de la cantidad de votos que sacaste, del porcentaje de votos, de la mayoría con el cual fuiste elegido, en un país donde además en todas las últimas elecciones presidenciales, incluidas las que eligió el presidente Sebastián Piñera, votó el 50% de la población. Entonces, este es un tema grande, porque al concentrar el poder en la figura del presidente, si este pierde adhesión en la ciudadanía, no se debilita solo su gobierno, se debilita el sistema político y afecta al conjunto de la legitimidad de todas las instituciones. A ello se suma que los conflictos recurrentes entre un presidente sin mayoría en el Parlamento y con un mandato que además es fijo, crea un vacío y muchas veces una parálisis institucional sin que haya mecanismos para resolver las confrontaciones, sin generar una crisis política de mayor envergadura. En Chile se han producido golpes de Estado cada 40 años, no nos olvidemos. Muchas veces en América Latina hay variados ejemplos al respecto. El exceso de poder alimenta en los presidentes posturas mesiánicas, la convicción de tener una gran misión que cumplir en nombre de todo un pueblo, independientemente de los grados de apoyos reales, que obviamente son variables en un electorado que sobre todo hoy es fluido y completamente itinerante. Vean ustedes la situación de Brasil, que es un país gigantesco y donde el presidente Bolsonaro ha perdido todo apoyo, sobre todo por la gestión dramática que ha llevado a 350.000 muertos, a los mayores contagios del mundo, y a la incapacidad de controlar sanitariamente la pandemia en Brasil, y a la liviandad con que ese gobernante ha actuado durante todo este periodo.
El presidencialismo alienta la personalización excesiva del poder, alienta la fragmentación, el surgimiento de partidos pequeños, la aparición de figuras extrasistema que se potencian con las continuas crisis de competencias que existen. Además, el presidencialismo surge y se ha desarrollado en una cultura paternalista, donde el presidente de la República es el padre o la madre de familia al que se delega el poder para que actúe según su criterio político, lo cual potencia la tendencia de que el ejercicio de un poder que subordina normativamente y en la práctica política al resto de los poderes, lo cual determina o termina por producir desestabilización, crisis democrática, que el presidencialismo no tiene los instrumentos de flexibilidad para resolver. De allí que aumenta el rechazo al sistema presidencialista en el mundo, los grandes politólogos del mundo, yo les citaba al inicio a Pierro Zambalón, pero también Daniel Innerarity, bueno, Giovanni Sartori, que falleció a los 94 años, habló, y lo vamos a ver mucho de esto. Aumenta el rechazo al sistema presidencialista, que ha ido adquiriendo un carácter cada vez más autocrático y que se transforma en un obstáculo para el ejercicio de una gobernabilidad democrática, sea capaz de gobernar con eficacia en un mundo donde se requiere mucha flexibilidad, mucha descentralización del poder, mayor horizontalidad respecto de una sociedad civil que reclama nuevos derechos y nuevos espacios. Creo que en Chile una parte de la crisis política de legitimidad y de funcionamiento de las instituciones que observamos, incluso más allá del gobierno actual, reside en la existencia de este hiperpresidencialismo. Y por ello, personalmente, soy partidario de cambiar el sistema presidencialista, que ha ido adquiriendo cada vez, como decía, un tono más autocrático, que se transforma en un obstáculo para el ejercicio de una gobernabilidad democrática en un mundo, repito, donde se requiere flexibilidad, descentralización, horizontalidad, respecto de una sociedad civil que debe adquirir carácter cada vez más incidente en las decisiones y una gran temporalidad de la gestión. Uno de los grandes problemas que tiene la política hoy día es que en el mundo que vivimos, el mundo de la revolución digital, el mundo global, el mundo posmoderno, el tiempo y el espacio han desaparecido. Y por tanto hay una diferencia de la temporalidad de las sociedades, de los individuos, de los ciudadanos que quieren resolver con una velocidad que es la velocidad en la cual viven, con el celular, con la red, con la conexión a las redes sociales, y la temporalidad de los partidos políticos, de las instituciones. Y si ustedes se dan cuenta, el presidencialismo, el hiperpresidencialismo, e incluso la existencia de dos cámaras, que también va a ser un tema de debate, afecta la relación de temporalidad análoga de los órganos del Estado frente a la temporalidad digital de las sociedades del mundo del siglo XXI. Por ello, soy partidario de un sistema semipresidencial que por esencia fija atribuciones distintas a cada figura o ente institucional, y al hacerlo no solo mantiene la separación de poderes que estudiamos, ¿se acuerdan de Montesquieu?, sino que además lo reparte, porque funciona sobre la base de un poder compartido, dual. El presidente comparte el poder con un primer ministro, que a su vez depende de la mayoría parlamentaria. Esto implica que hay un mayor equilibrio de poderes en el presidencialismo, y creo que tiene ventaja sobre el régimen puramente parlamentarista, porque crea un camino mixto, dado que da valor y poder al voto popular y a la confianza depositada por la ciudadanía en el presidente de la República, lo cual responde a una larga tradición y a la idiosincrasia de los chilenos. Este factor, para quienes queremos cambiar el sistema político, es algo muy importante. No hay que perder de vista los datos históricos que yo les entregaba como contexto, para comprender de que la Convención Constitucional va a estar cruzada muy transversalmente cuando se analice este tema por la tradición y la idiosincrasia. Y esas cosas cuentan en política. Creo importante, entonces, introducir a nuestra conversación a Giovanni Sartori. Hablar de Giovanni Sartori es referirse a uno de los filósofos y politólogos más importantes del mundo, leído y estudiado por decenios sobre los temas de la política, la democracia, los sistemas de gobierno contemporáneos,
Famosos entre sus famosos, más de 50 obras traducidas a diversas lenguas, son sus libros ¿Qué es la democracia?, que es un clásico, donde en un diálogo con Aristóteles, Luc, Rousseau, Marx, entre otros, explora definiciones, alcance y conexiones del sistema político que vivimos los últimos 3 siglos. Estudia los sistemas políticos de los últimos 3 siglos. Después son clásicos también la política y elementos de la teoría política. Quien estudia ciencia política no puede dejar de leer la política y los elementos de la teoría política de Giovanni Sartori. La carrera hacia ningún lugar, que es un libro hermoso. Homo Videns, la sociedad teledirigida, donde es uno de los primeros autores que comunica su desconfianza en la revolución multimedia, que para él marca la transformación del Homo sapiens en el Homo Videns, lo que implica la supremacía de lo intangible sobre lo tangible. Un ver sin entender que ha acabado con el pensamiento abstracto, con las ideas claras y distintas. Bueno, este gran personaje, Giovanni Sartori, tuvo una atención muy frecuente a la política en Chile, y en septiembre de 1990, es decir, al inicio de la transición, con motivo de la invitación a un seminario sobre sistemas políticos organizado por el Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad Católica y el Centro de Estudios Públicos, definió su postura sobre la conveniencia e invitó a los políticos e intelectuales chilenos en un debate que duró 4 días y donde él intervino muchas veces, junto con otras grandes personalidades del mundo intelectual europeo, que se dieron cita en este debate a pocos meses del inicio de la transición, donde definió su postura, decía, sobre la conveniencia de que Chile, a la salida de la dictadura, abandonara el presidencialismo extremo y se orientara hacia un semipresidencialismo, tesis que argumentó y defendió con bastante vehemencia académica. Sartori era un tipo duro para discutir, frente a la diversidad de opiniones que allí se vertían. Yo quiero presentar su pensamiento a partir de mis propios apuntes de septiembre del año 90. Tengo aquí el diario, ustedes ven que este diario está súper amarillo, tiene una foto de Gramsci porque es un diario italiano que celebraba el aniversario de Gramsci, el 90, y me pidieron que hiciera un artículo sobre lo que había dicho Giovanni Sartori en este cónclave chileno. Está muy amarillo este diario porque es del año 90, pero aquí está. Y con estos apuntes les voy a presentar qué pensaba tal vez el más grande politólogo en cuanto se refiere a sistemas políticos en el mundo, que como digo nos dejó a los 94 años, hace ya algunos años, y que en Chile expresó su opinión sobre este cambio y aconsejó ya en el 90 que hubiera un cambio de sistema político, cosa que era muy difícil de lograr porque los niveles de consenso para modificar la Constitución eran inexistentes. El primer punto a resolver, señaló Sartori, es que estimamos central ¿qué es lo que estimamos central en un sistema político? Esto es una pregunta muy relevante que van a tener que hacérselas los constituyentes. Para algunos el tema es un sistema que asegure la estabilidad de los gobiernos. Entonces el presidencialismo muchas veces basa su poder, su fuerza, en decir esto le garantiza estabilidad al sistema. Le garantiza estabilidad hasta que le garantiza estabilidad. Después viene el golpe de Estado. Porque no existe ningún fusible para cambiar a un presidente con régimen presidencialista que fracasa en su gestión, sino la salida autoritaria. Y por tanto, le da estabilidad mientras le da estabilidad, mientras el presidente tiene mayoría en el Parlamento y mientras tiene un consenso en la sociedad. Pero cuando no lo tiene, toda esa legitimidad y esa estabilidad se viene abajo. Para algunos el tema es un sistema que asegura estabilidad de los gobiernos, pero en tiempo en que ya no hay una verdadera alternativa a las democracias. Recuérdense que en el 90 habían caído los regímenes comunistas del este y las dictaduras de América Latina, entre ellas la del propio Pinochet, y Sartori creía que no era necesario la estabilidad a cualquier costo, y planteó que lo importante era la efectividad del sistema político, es decir, la capacidad de gobernar, de acordar decisiones acorde con los anhelos de la población, y que de ello dependía la duración, la estabilidad del gobierno, mucho más que de la arquitectura institucional que se construyera. Otro punto preliminar, dijo Sartori en el debate,
es el tema de la ingeniería constitucional, que solo puede proveer capacidades estructurales que establecen límites y configuren una máquina deseable de premios y castigos, es decir, un sistema de incentivo al funcionamiento del sistema. Las estructuras no pueden por sí mismas pretender fijar un esquema que incluso subordine aspectos que resultan esenciales al funcionamiento de la democracia, obviamente, porque esta es competitiva y esa capacidad de establecer mayorías y minorías, que es algo esencial en la democracia, no puede ser reemplazada por mecanismos que artificialmente fijen un cierto tipo de estabilidad a cualquier costo. Por tanto, Sartori plantea que para el caso chileno y latinoamericano en general, salir de los sistemas presidenciales rígidos, que centralizan y concentran el poder en la figura del presidente, y cuando éste pierde adhesión en la ciudadanía se debilita todo el sistema, y por tanto aconseja este camino. Y a ellos se suman además conflictos recurrentes entre un presidente sin mayoría en el Parlamento, con mandato fijo, crean un vacío y muchas veces una parálisis institucional sin que haya mecanismos para resolver las confrontaciones, sin generar crisis de mayor envergadura. Por eso entonces Sartori subraya en esta platea de intelectuales, políticos, chilenos, internacionales, en el CEP y en la Católica, frente a las propuestas que ha escuchado de los partidarios del parlamentarismo, porque en esa reunión hubo un grupo de constitucionalistas chilenos, algunos internacionales, que plantearon que estaban de acuerdo con superar el presidencialismo y ir avanti. Yo viví 7 años exiliado en Italia, entonces todavía se me salen naturalmente parole italiane, sobre todo cuando estoy hablando de un italiano como Giovanni Sartori. Entonces, el parlamentarismo salió en la discusión y frente a las propuestas que escuchó de los partidarios del parlamentarismo, que en el mundo un gran paraguas, un nombre genérico, bajo el cual se agrupan tipos extraordinariamente diferentes de sistemas políticos, él señala que la pregunta es entonces, ¿cuál parlamentarismo? Y agrega, este problema no se resuelve diciendo simplemente queremos un parlamentarismo, debe resolverse mediante análisis de condiciones, si hay condiciones, lo dice el año 90, para instalar en Chile un parlamentarismo. Se debe comenzar por analizar las condiciones específicas existentes en una determinada sociedad y luego ver cómo estas conducen o facilitan un tipo de parlamentarismo versus otro. Y a partir de ello, Sartori plantea que el parlamentarismo requiere, si se mira en el estudio de las experiencias comparadas a nivel internacional, como condición de un buen funcionamiento que el número de partidos relevantes sea pequeño, que el grado de polarización sea bajo, que la disciplina de partidos sea fuerte. Y él pregunta ya en el 90, ¿hasta qué punto se pueden lograr estas condiciones en Chile? Y esa es la interrogante, concluye para referirse al parlamentarismo. También aborda, fíjense, Sartori, y esto lo recuerdo de estos apuntes, Sartori, un poco de mi memoria también, Sartori plantea su opinión respecto de algo que va a salir también en la Convención Constituyente, porque hay un grupo de constitucionalistas y de politólogos que levantan la idea de una fórmula de presidencialismo parlamentarizado, que limitar el ultrapresidencialismo actual, un presidencialismo parlamentarizado, que fue planteado por algunos juristas y politólogos chilenos como Francisco Cumplido, que era un gran constitucionalista, un gran jurista. Yo estudié Derecho en la Chile antes de estudiar Sociología y fui alumno de Francisco Cumplido. Y Francisco Cumplido, que fue ministro de Justicia, recuerden ustedes el presidente Elwes, distingue diversos tipos de presidencialismo. El gobierno presidencial de ejecutivo vigorizado, me recuerdo que planteaba el gobierno presidencial parlamentario, el gobierno presidencial controlado, sin perjuicio del régimen presidencial autoritario. Sartori escucha esta discusión y señala que esta fórmula representa una corrección del presidencialismo en favor del Parlamento, pero que no representa una solución de sus vacíos y de sus límites, dado que el presidente cede
uno puede decir que la relación entre el presidente y el Parlamento podría hacerse de facto de tipo parlamentaria, dice Sartori. Pero se crea un gobierno híbrido, dado que se debe definir, dice Sartori, si el primer ministro lo es o no lo es, si tiene poder para dirigir el gobierno y por ende de concitar una mayoría parlamentaria programática comprometida con el gobierno, y en ese caso es semipresidencialismo. Si hay un primer ministro, y ese primer ministro tiene todas las capacidades de mayoría parlamentaria y es nombrado por el presidente de la República, que a su vez es elegido por el pueblo, entonces estamos hablando de un semipresidencialismo, no de un presidencialismo parlamentarizado. En cambio, si la figura de un jefe de gabinete, el primero entre iguales, que es un poco el cuadro del sistema político argentino después de la reforma del 94, lo que quiere decir que su autoridad es mínima, porque es un ministro más. Es hoy día lo que es el ministro del Interior. El ministro del Interior en Chile es un jefe de gabinete. Ahí hay que avanzar rápidamente a crear un Ministerio de Seguridad Pública para que el ministro del Interior sea efectivamente quien lidere el aspecto político de la gestión de gobierno. Hoy día está mezclado, y una parte sustantiva de la gestión de un ministro del Interior en Chile está referido a los temas de seguridad pública. Y ahí lo que requiere es una figura política que, en definitiva, contribuya a la gestión de gobierno del presidente mientras se mantenga el presidencialismo. Pero entonces, si la figura de un jefe de gabinete, el primero entre iguales, lo que quiere decir que su autoridad es mínima, dice Sartori, no resuelve la conducción del gobierno ni garantiza una mayoría parlamentaria. Y esto agrega, porque sus ministros lo pueden amenazar, contradecir y hacer básicamente lo que les parezca. El problema aquí es que si a un presidente se le impone un gabinete, ese gabinete no será más que una coalición indefinida sobre la cual él tendrá escaso control. Esa no es una situación que conduzca a la gobernabilidad, ni menos a la eficacia para gobernar. Y sobre el punto concluyó, me acuerdo de esta frase en el debate, bueno, dijo Sartori, si ustedes pueden crear algo así, estupendo, pero les digo, ¿qué tipo de sistema es ese? Todo existe questo sistema, dijo Sartori. No me queda claro para nada, estaba un poco molesto incluso por la formulación de una propuesta que fue muy incisiva, pero que no tenía una base teórica y no tenía una base de experiencia en otras latitudes de la existencia de un presidencialismo corregido. Hoy vuelve a aparecer esta propuesta que va a ir a la Convención Constituyente y por eso se las quiero mencionar. Y entonces, en ese momento Sartori sugiere una alternativa. Dice el semipresidencialismo, señalando que tal sistema sería el remedio a la rigidez que impide al presidencialismo sino resolver el conflicto entre el presidente y el Parlamento. Y argumenta que el sistema semipresidencialista goza, en efecto, de la flexibilidad necesaria para salir de las situaciones de estancamiento, porque posee un ejecutivo dual, o sea, un ejecutivo con dos cabezas, que son el presidente elegido por el pueblo y el primer ministro. El poder ejecutivo, o mejor dicho, la función ejecutiva, oscila entre uno y otro, o sea, pasa del primero al segundo y viceversa, adaptándose al cambio de las mayorías parlamentarias o secundando la mayoría parlamentaria del momento. Y así Giovanni Sartori señala que un régimen semipresidencial se caracteriza porque el presidente, que es el jefe del Estado, es elegido por el voto popular por un periodo determinado de tiempo y tiene una función primordial, que es garantizar el funcionamiento regular de las instituciones, dirige la política exterior, dirige la diplomacia y la Fuerza Armada. Comparte el poder ejecutivo con un primer ministro al cual designa, pero que es independiente en la medida que él y su gabinete dependen de la mayoría del Parlamento que lo elige, y para lo cual debe mantener una mayoría dado que está sujeto al voto de confianza y al voto de censura del Parlamento. Es decir, el jefe de Estado es independiente del Parlamento, ya que es elegido por voto popular, pero no se le permite gobernar solo o directamente, y en consecuencia debe canalizar su voluntad política a través de su gobierno que designa el Parlamento. Si el primer ministro pierde la mayoría, dimite ante el jefe de Estado, el que procede a designar otro líder que pueda recomponer la mayoría o generar una nueva,
lo cual potencia los asuntos programáticos. Esto es muy importante, porque el presidencialismo estimula mucho la figura del presidente, la figura del líder. Cuando ese líder entra en crisis, desde el punto de vista de su figura, no todos los líderes tienen esa dimensión que les permite mantener un grado de cohesión y un grado de adhesión a su gestión, particularmente en tiempos convulsos como los que vivimos en Chile como en el mundo. Y por tanto, cuando el primer ministro pierde la mayoría, es el primer ministro el que dimita ante el jefe de Estado, el que proceda a designar otro líder que pueda recomponer la mayoría y por tanto privilegiar los asuntos programáticos. Si ese primer ministro no logra recomponer la mayoría, una nueva mayoría, entonces el presidente de la República disuelve el Parlamento y convoca a nuevas elecciones que recompongan una nueva mayoría de acuerdo con la voluntad popular. Es decir, si nosotros hubiéramos tenido un semipresidencialismo a partir del 18 de octubre del 2019, probablemente a inicios del 2020, dado el nivel de la crisis política, Su Excelencia el Presidente de la República, si hubiera sido un semipresidencialismo, habría podido cambiar al primer ministro y generar una nueva mayoría parlamentaria que fuera capaz de escuchar la voz de la sociedad movilizada. No nos olvidemos nunca, y lo dice una persona que tuvo ocasión de participar en la comisión que constituyó el presidente Ricardo Lagos para modificar la Constitución del 2005, como lo señalaba muy bien nuestro amigo director Eric Sebastián al inicio, y que por tanto ese cambio constitucional significó sacar los enclaves autoritarios brutales que existían en esa Constitución, sin modificar la Constitución esencialmente y sin modificar su origen y su legitimidad. Y el que se modifique la Constitución, que la presidenta Bachelet presentó un proyecto de modificación total de la Constitución antes de irse, y ese proyecto ni siquiera fue discutido. ¿Qué significa eso? Significa que sin el estallido social no habría habido nunca un cambio de la Constitución como el que vamos a vivir ahora, con una convención constituyente paritaria. Es la primera asamblea constituyente, convención constituyente paritaria en el mundo, y al mismo tiempo con representación indígena y elegida por el pueblo con dos plebiscitos, uno que le instala y otro que se pronuncia sobre su cometido, sobre la propuesta que haga la Convención Constituyente. Y por tanto, lo que habríamos vivido, si hubiéramos tenido un régimen semipresidencial, es que frente al descrédito del gobierno, el presidente de la República podía recurrir a diversas soluciones, una de las cuales era pedirle la renuncia a su primer ministro, nombrar otra figura que tuviera un nivel de empatía con la sociedad, movilizada en aquel momento, y al mismo tiempo avanzar en un acuerdo programático en el Parlamento que acogiera las demandas de la sociedad, o si eso no fuera posible porque no tenía ninguna mayoría, simplemente disolvía el Congreso y convocaba nuevas elecciones. Es decir, hay una flexibilidad del sistema para gobernar. Además, el presidente o jefe de Estado, al no gestionar el Ejecutivo directamente, mantiene una relación no conflictiva con los dirigentes de los partidos contrarios, favorece el compromiso, la negociación y la moderación de la fuerza en pugna. Por tanto, el semipresidencialismo es un sistema de gobierno mucho más flexible, que posibilita el funcionamiento del régimen democrático con un gobierno que sea expresión de la mayoría parlamentaria, facilita la superación de los conflictos institucionales que pueden tornarse insuperables dentro del presidencialismo y desarrolla límites en el ejercicio del poder, lo cual expresa también un cambio en la cultura política. También el semipresidencialismo fortalece la política y fortalece institucionalmente al Parlamento, porque produce un reequilibrio institucional. Puede funcionar además un sistema semipresidencial con un sistema unicameral o con un sistema bicameral. Este también va a ser un problema, este también va a ser una aguda discusión, porque en la tradición chilena lo primero que se crea es la Cámara de Diputados, en 1811,
con Bernardo Higgins y Martínez de Rosa, durante el gobierno de José Miguel Carrera, pero posteriormente se crea casi inmediatamente después el Senado, y por tanto hemos tenido un sistema bicameral. Hoy día hay que analizar si el sistema bicameral con funciones semejantes de ambas cámaras favorece la velocidad que los procesos legislativos deben tener en condiciones de sociedades que viven, como yo decía, en una velocidad distinta. Pero el régimen semipresidencial puede funcionar con un sistema unicameral o bicameral, potencia el rol de los partidos políticos y potencia sobre todo las visiones programáticas, más que la figura, las ideas, más que la figura, las propuestas de visión de país. Quiero decirle al tiro, porque a mí me gusta hablar con toda franqueza en estos temas políticos. Yo soy partidario de un sistema unicameral para Chile, pero entiendo que es un cambio complejo, un cambio. Tal vez lo que se va a poder lograr es que hayan dos cámaras con funciones distintas, pero que no se repita lo que actualmente existe en Chile, que tú ingresas, el Ejecutivo ingresa un proyecto de ley a la Cámara de Diputados, que es la Cámara de origen, esa va a 1, 2 o 3 comisiones, de acuerdo a lo que decía la Cámara, posteriormente va a la sala, muchas veces vuelve a comisión, y por tanto estamos hablando de un proyecto normal que ya tiene un año de tramitación, y de ahí va al Senado, y en el Senado pasa 1, 2 o 3 comisiones, va a la sala, vuelve, y cuando hay desacuerdo hay que crear una comisión mixta, y después de la comisión mixta hay que llamar a las dos salas a votar autónomamente las resoluciones de la comisión mixta. Entonces un proyecto de ley normal puede demorar 2 años tranquilamente. Entonces es un tema sobre el cual hay que reflexionar. Sin embargo, queridas amigas y amigos, quiero observar que el cambio del sistema político es uno de los factores que incide en el fortalecimiento de la democracia representativa. El otro es el rol de la ciudadanía y de cómo se enfrentan las causas más estructurales de la crisis de la política. Hace unos meses estuve con Daniel Innerarity, que es probablemente hoy día el filósofo político más importante del mundo, un debate a través de un webinar, y él plantea algo de fondo. Cuando la información estaba concentrada en los instrumentos de la política, era relativamente viable una democracia representativa vertical, centralista, donde el garante de todo fuera el presidente de la República. Porque el Estado manejaba la información, el Estado concentraba la información, el Estado entregaba la información, el Estado a través de sus múltiples instituciones, entre ellas los partidos políticos, eran mediadores que daban sentido, explicaban el sentido de la información. Y por tanto, funcionaba una democracia representativa vertical, centralista. Pero cuando la información y las comunicaciones se expanden, y la revolución digital transforma la forma de comunicar, y cada persona tiene acceso a ella, incluso globalmente, cae la mediación ideológica de los partidos y las instituciones y se requiere formas de gobierno horizontales que permitan absorber, canalizar el malestar, la desconfianza, que rápidamente se transforma en indignación, y como hemos visto en la explosión social del 18 de octubre, en movilización ciudadana que sobrepasa todos los poderes, porque las personas hoy se autoconvocan y plantean reivindicaciones policonflictuales. No es un conflicto que está concentrado como un conflicto de clases, son policonflictuales y por tanto transversales y muy complejas de manejar con los instrumentos políticos del pasado. Piensen ustedes que una de las dificultades que había para establecer algún diálogo durante la explosión social es que la explosión social no tenía liderazgo, no tenía líder. ¿Con quién se conversaba? Si la CUT no estaban los partidos políticos, nadie. Mi amigo del Frente Amplio, que han querido después vincularse, como todos los demás, todos los partidos han querido vincularse a la explosión social, pero ex post, porque no estaban en el origen. No fue convocada por ningún partido político, ni por organizaciones sindicales, no. Es una forma como también la movilización en otros países. Los mismos días que se produce el estallido en Chile, se produce un estallido en países árabes. Fíjense por el tema. Acá fue por el inicio, por los 30 pesos, con un ministro que responde levántense 2 horas más temprano, a gente que ya se levanta a las 5:30 para salir de su casa porque así pagan 30 pesos menos, es decir, con respuestas absurdas que mostraban una incapacidad completa de empatía hacia
los sentimientos de una población que tenía problemas sociales, tenía problemas económicos, etcétera, etcétera. Hay un tema que tiene que ver con la dignidad, porque la protesta después concentró mucho en el tema de la dignidad de las personas, los reclamos de esta movilización social. Pero en los países árabes esto se produce porque dos de los gobiernos de países árabes, en el Líbano y en Jordania, se plantea aumentar el impuesto al WhatsApp. Aumentar el impuesto al WhatsApp. Ustedes me dicen, es un tema, bueno, un gigantesco tema. Si en Chile el 85% de la población tiene celular conectado a Internet. Entonces, si usted le va a aplicar un impuesto al 30%, va a haber una explosión. Y acá hubo una explosión. Por tanto, ello implica pensar al establecer una nueva constitución, y termino con esto, en un nuevo rol de la sociedad civil y de la ciudadanía, que debe estar dentro de lo que los italianos llaman la stanza dei bottoni, es decir, dentro de las instancias que se toman las decisiones y no fuera de las instancias que se toman las decisiones. Es decir, una ciudadanía que ejerce formas de democracia directa, que establece agenda, que debe ser parte incidente de las políticas y de la gobernabilidad. Las formas de representación simple de una sociedad simple han dejado de tener vigencia. Y hay que, como dice nuestro amigo filósofo Venerariti, resetear la política para que una ciudadanía incidente sea un factor actuante de una nueva democracia representativa cuyo alcance, espacios, derechos, formas de participación deben también ser establecidos constitucionalmente. Y avanzar, por tanto, hacia una democracia política, hacia una democracia social, hacia una democracia transnacional. La pandemia nos muestra cómo vivimos en un mundo global sin gobierno mundial. Aquí lo único que tienen gobierno son las multinacionales. Y por tanto se requiere avanzar hacia una democracia transnacional en el contexto de la globalización, una democracia intergeneracional, la democracia de género con el movimiento feminista, que probablemente es la mayor revolución de las sociedades del mundo contemporáneo, la democracia ambiental, que es la mayor urgencia a la salida de la pandemia. Es decir, es otra manera, por tanto, la que yo estoy explicando y la que explican muchos de los intelectuales que hemos citado y otros durante esta conferencia, es otra manera de mirar la política, es otra manera de mirar las instituciones y es otra manera de mirar el rol de la ciudadanía. Les agradezco mucho que me hayan escuchado, les agradezco mucho y alabo la paciencia que han tenido para escuchar esta conferencia, y sé que hay algunas consultas y por tanto estoy completamente disponible para ustedes. Bueno, muchas gracias, profesor Leal. Para nosotros ha sido un gusto, un placer también poder escucharlo, con todas sus reflexiones, con todas las aristas que tiene todo este proceso en el cual estamos involucrados, ¿no? Y el cual también tenemos mucha esperanza, ¿no? Bueno, si hay muchas preguntas, hay mucha felicitación también por parte de los estudiantes, de los auditores. ¿Sí me escuchan bien, cierto? Bueno, como les comentaba, tenemos muchas felicitaciones. Invitamos también al terminar la conferencia a todos los que están presentes escuchando las palabras del profesor Leal a que contesten una encuesta también para conocer también sus opiniones con respecto a las actividades que estamos realizando como carrera. Bueno, en aras del tiempo hemos seleccionado dos preguntas. Gracias a Francisca, a Matías, a Camila, a Basi Friedman, quienes son los que han manifestado sus preguntas, aparte de todos los que han hecho comentarios, ¿no?, con respecto a la reflexión del profesor Leal. Y hay una que quiero destacar y que engloba un par de oyentes, que es la de Camila. Dice: buenas tardes. A su criterio, ¿qué sistema político puede crear un lazo fuerte y confiable entre el Estado, en su sentido amplio, y el gobierno, en particular, con el pueblo,
considerando que uno de nuestros principales problemas como sociedad es la desconfianza que nos genera cualquiera que asuma el poder político en el gobierno. Bueno, lo primero es que el cambio del sistema político no resuelve los problemas de la desconfianza en las instituciones, porque ese es un camino distinto. Lo que hace el cambio del sistema político de un régimen presidencial a un sistema semipresidencial es crear un sistema más flexible que permite desconcentrar el poder, que permite que existan fusibles para resolver los temas en periodos de crisis, que permite, por ejemplo, que el presidente de la República en un momento de gran malestar social disuelva el Congreso y llame a nuevas elecciones. Ahora, los temas de lejanía y de separación de la política con las sociedades tienen una cantidad de factores, son multifactóricos, digamos, es decir, hay una cantidad enorme que tiene que ver con la crisis de la política, la crisis de las instituciones que estamos viviendo. Esa crisis deriva, entre otras cosas, de que la política no ha sido capaz de asimilar los cambios que se han producido con la revolución digital de las comunicaciones y de la información, donde la gente tiene niveles de comunicación, de información, pero al mismo tiempo de capacidad de establecer comunidades, aunque sean virtuales, que posteriormente se transforman muchas veces en comunidades reales, y gestionar sus propias agendas políticas, muchas veces imponiendo estas agendas políticas a los gobiernos. Entonces, cuando no se observa que tú vives frente a una sociedad que tiene un nivel de información distinta, a una sociedad que por primera vez en la historia es receptor, pero al mismo tiempo transmisor. Nunca había ocurrido en la historia. Una sociedad a través de un aparatito como este, el celular, ¿no es cierto?, pudiese a través de las redes sociales recoger opinión, informarse mundial, globalmente de lo que está ocurriendo y contestar, responder y por tanto crear opinión al margen de los medios establecidos. Cuando las sociedades adquieren eso, adquieren un protagonismo que la política no está en condiciones hoy día de responder a ese protagonismo. Tampoco la política es capaz de resolver el accionar político en las condiciones de la globalización. Los temas que se imponen en las sociedades son temas globales. El tema del feminismo, que hoy ha roto definitivamente la frontera, y es un tema extremadamente transversal, de millones y millones de seres humanos, y particularmente de mujeres en nuestro país, es también un movimiento mundial, que tiene que ver con la necesidad de terminar con la sociedad del patriarcado, que tiene 2500 años. Y por tanto, en la Grecia antigua, en la Grecia de Platón y de Aristóteles, las mujeres no participaban de la ciudad, no participaban de la política, estaban excluidas. Y de allí viene un sello que no se modificó con la Revolución Francesa, que no se modificó con la Revolución de Octubre, que no se modificó con ninguna otra revolución y que solo se puede modificar con la Revolución Feminista. Pero esa es una estrategia de carácter global. Es global el tema del medio ambiente. El tema del calentamiento global no lo podemos tratar solo en Chile, tenemos que tratarlo a nivel mundial. El gasto militar, yo soy firme partidario, fui presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados durante varios años, soy firme partidario de disminuir el gasto militar en América Latina, donde gastamos cantidad enorme de dinero en armas. Pero el problema es que hay que hacerlo colectivamente, no se le puede pedir a un solo país que disminuya el gasto militar y que ocupe eso en educación, en salud de sus países, en comprar vacunas. Hay países que no tienen un 5 para comprar vacunas y sin embargo tienen gastos militares muy elevados. Entonces, todos esos temas, hoy día a la política les cuesta asumirlo, por una razón muy sencilla, Camila, porque la política y sus instrumentos y sus instituciones nacen hace 3 siglos atrás, al inicio de la modernidad. Y hoy día nos encontramos en un mundo donde los estados nacionales se debilitaron, en un mundo global, con temas globales, y en un mundo posmoderno, en un mundo de ruptura de la modernidad. Entonces, va a pasar un tiempo antes que la filosofía política y la política pueda encontrar los mecanismos de aplicación de la nueva sociedad, pero en tanto hay que generar los mecanismos de participación ciudadana, de vínculo, de recreación de las confianzas políticas a través de sistemas políticos más democráticos, más abiertos y sobre todo más transparentes, que es una de las cosas que pide la población.
Muchas gracias, profesor. Vamos a pasar a la última pregunta, que es, yo creo que Matías la realiza y tiene que ver con, ¿qué nos puede decir del sistema semipresidencial francés? ¿Es posible hacer una traslación, ¿no? Por decirlo de alguna forma, de poder adecuar un modelo que es tan tradicional en Francia y que sea discutible con altura de mira y poder aplicarlo en su momento quizás en nuestro país? Bueno, esta es una pregunta muy interesante. Lo primero que quiero decirles es que como tipos de gobiernos semipresidenciales hay que citar el caso de Austria, de Finlandia, de Irlanda, de Islandia, de Portugal, de algunos otros países de Europa Occidental que están caminando hacia ello, y recientemente se han concretado en Europa Central Oriental algunos regímenes semipresidenciales, como por ejemplo en Polonia, en Rumania y al mismo tiempo en Rusia. Este último presenta reservas por las limitaciones de culturas y prácticas democráticas que este país presenta. Pero tiene toda la razón, ¿cómo se llama nuestro amigo? Matías. Tiene toda la razón Matías. Es decir, el emblema del semipresidencialismo es Francia, donde existe un presidente de la República. Es un semipresidencialismo bastante original, porque es un acuerdo que llega después de Gaulle y en un cuadro de profundas divisiones, se llega a un acuerdo en fuerzas políticas que eran muy sólidas en aquel tiempo. Había un gran partido socialista, había un gran partido comunista, había partidos liberales, en fin, y se llegan a acuerdos para caminar hacia un régimen semipresidencial donde hay una figura que es presidente de la República, que es elegido universalmente, y hay un primer ministro que designa el presidente de la República acorde a la mayoría parlamentaria. Ahora, en este semipresidencialismo francés, a diferencia de otro semipresidencialismo, el presidente de la República tiene más poder de gestión que lo que la doctrina indica. La doctrina indica que el presidente de la República en un régimen semipresidencial es una figura institucional que da confianza, que no gobierna directamente en el día a día. Para eso gobierna el primer ministro y su gobierno. Pero hay una figura institucional que permite que el país se exprese a través de ese presidente de la República, que generalmente es una figura de mucho prestigio. En Francia, el presidente de la República tiene una mayor incidencia en la cuestión de la gestión política, en la gestión de gobierno, pero hay un primer ministro y ha habido experiencias, sobre todo en los periodos del gobierno socialista de François Mitterrand, que fue un gobierno muy relevante, digamos. En Francia siempre han gobernado, o muchas veces han gobernado figuras tan importantes como De Gaulle, como Pompidou, como Giscard, a quien lo tuvimos hace algunos años en Chile, a mí me tocó condecorarlo en la Cámara de Diputados, como François Mitterrand, que fue presidente, y como Chirac, que era el presidente de Francia al momento del golpe de Estado en Chile, y que siendo un hombre de derecha, juntó 500.000 franceses en Les Champs-Élysées para decir no aceptamos la masacre que se está produciendo contra el pueblo chileno. Exigimos desde Champs-Élysées, al lado de la Torre Eiffel, la libertad de los presos políticos en Chile. Esto fue el 22 de septiembre del 73, dicho por Jacques Chirac. Digo, no era un socialista, era un hombre liberal, y para quienes estábamos presos en ese momento fue algo muy emotivo, porque que el presidente de Francia dijera que se acordara de nosotros, que yo estaba en una isla, en la isla Quiriquina, detenido junto con miles de personas, que se acordaran de nosotros. Un presidente como Chirac era una cosa imborrable, y yo lo condecoré cuando vino a Chile, recordándole sus palabras al Champs-Élysées. Entonces, y fíjense que este tremendo personaje que fue presidente, fue primer ministro de François Mitterrand, porque en un momento del largo periodo que gobierna François Mitterrand, que era el presidente elegido, pierde la mayoría en el Parlamento, el Partido Socialista y sus aliados comunistas, que era un partido fuerte en aquel tiempo. Y entonces debe gobernar con un primer ministro de otro bloque.
y Mitterrand gobierna con Chirac. Eran personajes además demasiado importantes en la política francesa como para no entenderse. Entonces el sistema francés tiene peculiaridades, pero dices muy bien, el sistema francés es un típico y tal vez más importante ejemplo de referencia de los sistemas políticos a nivel semipresidencial a nivel del mundo. Muchas gracias, profesor. Con estas reflexiones del profesor Leal, nosotros, a nombre de la Universidad Autónoma de Chile y a nombre de la carrera de Administración Pública, queremos agradecerle su presencia, sus reflexiones, su historia también, para que haya compartido con nosotros en estos momentos tan importantes en el proceso político que estamos viviendo. Yo, a nombre personal y de la carrera, queremos agradecerle nuevamente su disponibilidad y su presencia en esta charla inaugural, una de las primeras que vamos a tener en todo este periodo académico. También aprovecho de invitar a todos y a todas para el día de mañana a las 11 de la mañana a la charla del exministro y del ex senador Sergio Vittar, que estoy seguro va a estar muy interesante también. Así es que dejo abierta la invitación para todos, para que puedan participar. Y agradecer a todos los presentes. Muchas gracias por su atención, por su presencia, por sus comentarios y también por sus preguntas. Así es que muchas gracias a todos y muchas gracias y buenas noches y que estén muy bien. Nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Muchas gracias, profesor. Que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes.